Buenos días a todas y todos los estudiantes de primero y segundo año de secundaria. Soy la profesora María Elena Dávila Chávez y juntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra les damos la bienvenida a esta semana 31 en el área de ciencia y tecnología. El propósito para esta semana es que los estudiantes aprenderán a explicar cómo el incremento del dióxido de carbono y otros gases del efecto invernadero ocasionan el calentamiento global. Además, comprenderás cómo impactan la ciencia y la tecnología en el calentamiento global e indagarás sobre los factores que influyen en el incremento de la temperatura. Esta semana se van a trabajar dos competencias. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. La sesión es Mi proyecto de ideas para cuidar el planeta. El reto es comunicar en un texto o audio tus explicaciones sobre cómo el incremento del dióxido de carbono y otros gases del efecto invernadero ocasionan el calentamiento global. Asimismo, fundamentar tus opiniones sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en el calentamiento global. Y finalmente, elaborar un reporte de indagación sobre los factores que influyen en el incremento de la temperatura. Para ello, tus evidencias serán un texto o audio utilizando conocimientos científicos sobre cómo el incremento del dióxido de carbono y otros gases ocasionan el calentamiento global. Un texto o un audio con el fundamento de tus opiniones con respecto al impacto de la ciencia y la tecnología en el calentamiento global. Un reporte de indagación o un informe de indagación sobre el efecto de los factores en el incremento de la temperatura. Y finalmente, tu diario reflexivo del desarrollo de tus competencias. Conocemos sobre el efecto invernadero y el calentamiento global. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura de nuestro planeta. Sin este fenómeno, la vida en la Tierra no hubiese sido posible. Durante millones de años, este fenómeno ha mantenido el clima de la Tierra a una temperatura medianamente estable. Sin embargo, en las últimas décadas se viene produciendo un aumento de la temperatura que provoca el calentamiento global. ¿Cómo se origina el efecto invernadero? El efecto invernadero se origina porque la radiación solar que llega a la Tierra no es absorbida en la atmósfera y el reflejo de esta radiación es enviada de nuevo a la atmósfera en forma de radiación infrarroja. En la atmósfera se encuentran los gases invernaderos que absorben, retienen y emiten parte de esa radiación de vuelta a la superficie de la Tierra, calentándola. Un ejemplo de ese fenómeno son los invernaderos artificiales en los que se pueden cultivar plantas todo el año, como en las imágenes que podemos observar. Pueden haber mini invernaderos, como también invernaderos inmensos. Gases que contribuyen al efecto invernadero. Los gases del efecto invernadero, en condiciones naturales de la atmósfera, representan solo el 1%. Sin embargo, las actividades humanas han roto este balance natural al incorporar mayor cantidad de gases que proceden de las industrias y la quema de combustibles fósiles como los derivados de petróleos utilizados en el transporte. Los principales gases que contribuyen al efecto invernadero son los siguientes. El dióxido de carbono, que es uno de los principales gases emitidos por la actividad humana y permanece en la atmósfera de 5 a 200 años. Este es uno de los componentes naturales de la atmósfera, pero la excesiva combustión de productos fósiles como el carbón, petróleo, gas natural y la deforestación de los bosques lo ha convertido en el principal responsable del calentamiento global de la Tierra.
El metano permanece en la atmósfera por 12 años. Se origina en los procesos de descomposición de los microorganismos provenientes del cultivo de arroz, botaderos de basura, la agricultura y la ganadería. Óxido nitroso. Permanece en la atmósfera por 12 años. Se produce de forma natural por los procesos biológicos en los suelos y el agua. También es producido por la combustión industrial, tubos de escape de los vehículos y combustión y el uso de los fertilizantes químicos en la actividad agropecuaria. Combustibles halogenados. El clorofluorcarbonados pueden permanecer entre 18 y 50 años aproximadamente. Se originan por el gas que contiene las heladeras, propulsores de aerosoles y gases emitidos por la fundición del aluminio. Y finalmente también tenemos al vapor de agua, que es uno de los gases que está presente en la atmósfera en forma de nubes. Estas tienen alta capacidad de retener el calor. Se originan por el incremento de la temperatura. Calentamiento global. Es el incremento de la temperatura en nuestro planeta. Durante el último siglo, la temperatura promedio en el mundo ha aumentado. Entre 1850 y 1990, la temperatura media subió 1 grado centígrado. De ese periodo, y entre 1961 y 1990, se incrementó en 0,5 grados centígrados. Asimismo, entre el 2006 y 2015 fue 0,87 grados centígrados, que es considerado el más alto. Los científicos estiman que las actividades humanas han causado el calentamiento y es muy probable que para los años 2030 y 2052 se incremente en 1,5 grados centígrados. Los científicos reconstruyeron las condiciones climáticas de los últimos 2000 años a partir de los registros de cambios de temperaturas en anillos de árboles, corales y sedimentos de lagos. En el gráfico 2 se puede observar que a partir de los datos se han reconstruido los cambios de temperatura de nuestro planeta en el 2000 años. Además, se observan las variaciones de los patrones y ritmo de calentamiento. Ahí podemos observar las evidencias de incremento de temperatura hasta este año, donde las líneas rojas son el calentamiento reconstruido y las líneas celeste es el enfriamiento reconstruido. Pues en esta segunda parte estamos trabajando lo que sería la segunda competencia de Indaga. Para ello problematizamos y diseñamos estrategias científicas para conocer qué incrementa la temperatura. ¿Qué aprenderemos? Realizaremos indagaciones que te permitan plantear preguntas y establecer procedimientos para obtener datos sobre los factores que influyen en el incremento de la temperatura. Y para ello necesitamos preguntarnos ¿qué es el efecto invernadero? Y observar el gráfico que tenemos al lado derecho, donde dice la evidencia del incremento de temperatura que ha experimentado la Tierra en los últimos 100 años. Aprenderemos a realizar indagaciones que nos permitan plantear preguntas y posibles respuestas considerando los factores que intervienen. Asimismo, establecer procedimientos para obtener datos y analizar y elaborar conclusiones con base en conocimientos científicos sobre el incremento de la temperatura en nuestro planeta. ¿Qué proceso seguiremos para indagar? El proceso que seguiremos consta de los siguientes pasos. 1. Problematizar situaciones. 2. Diseñar estrategias para hacer la indagación. Estos dos primeros pasos son los que se van a desarrollar en esta semana 31 y los que vas a encontrar en la ficha de actividad, al igual
que en las clases virtuales con Google Meet. Mientras que el tercero, el cuarto y el quinto pasos, el generar y registrar datos e información, analizar los datos e información, evaluar y comunicar el proceso y los resultados de la indagación, serán trabajados la siguiente semana, es decir, la semana 32. Problematizamos situaciones como primer punto de una indagación. A partir del análisis del gráfico, responde las siguientes preguntas. ¿A qué se debe el incremento de la temperatura en la Tierra? ¿Qué ocurre para que se caliente la Tierra más de lo normal? ¿Qué factores o elementos intervienen en el calentamiento de la Tierra? Todas esas preguntas deberás contestarlas en tu portafolio. Para indagar sobre este tema, Armando realiza el siguiente experimento y utiliza los siguientes materiales. 2 botellas de plástico de medio litro con tapa, 2 vasos, agua, un clavo grande, una fuente de calor que puede ser el sol, un foco incandescente u otra fuente segura, y un termómetro como opcional. El procedimiento: verterá un vaso de agua en ambas botellas. Colocarás las botellas horizontalmente, perforando una de ellas con el clavo grande, como se muestra en la figura, y dejará la otra sin perforar. Expondrás ambas botellas al sol o a la fuente de calor elegida durante media hora. Al terminar ese tiempo abrirás la botella y verterás el agua de cada una en los vasos separados. Luego, tocarás el agua de cada vaso y si tienes un termómetro lo usarás. ¿Qué crees que pasará? Pues de este modo tú harás tu experimento en casa. Número 2. A partir de lo que has planteado, Armando, escribe una pregunta para tu indagación. Entonces, en esos puntitos que están de rojo, escribirás tu pregunta que vas a indagar. Recuerda que la pregunta de indagación debe cumplir con 3 criterios. Número 1, que contenga 2 proposiciones, que tenga una relación de causa y efecto. Número 2, que una de las proposiciones permita hacer mediciones o manipular. 3, que una de las proposiciones exprese el efecto de esas mediciones. Muy bien. Número 3 entonces. Identifica las variaciones que intervienen en tu pregunta de indagación. La variable independiente, la causa. La variable dependiente, el efecto. La variable interviniente que debería mantener igual para que no haya mucha diferencia en varias mediciones o para que no afecte la variable dependiente. Recuerda que todos estos pasos los vas a encontrar en tu ficha de actividad, la cual deberás completarla, tomarle una foto y subirla a la web. Pues para que puedas completar tu variable independiente y variable dependiente y la variable interviniente, recordemos. Además es importante saber lo siguiente, ¿no? Que la variable independiente es la variable que manipulamos, es decir, la causa, para determinar su relación o el efecto con el fenómeno o los fenómenos observados. En este caso sería la variación de la temperatura, ¿no? La variable dependiente es la variable efecto que medimos para determinar el efecto de la variable independiente o variable causa. Y la variable interviniente son aquellos factores o agentes que pueden afectar la variable dependiente. Es necesario identificarla y controlar sus efectos. En una indagación, un investigador estudia el efecto que la variable independiente, es decir, la causa, genera en la variable dependiente, efecto. Estos datos deberás tenerlos en cuenta para que puedas
escribir tu variable independiente, variable dependiente y la variable interviniente de tu pregunta de indagación. Punto 4. Con base en tus conocimientos previos, escribe tu hipótesis. Recordemos que una hipótesis es una supuesta respuesta a tu problema de indagación, que debe tener como muestra en el siguiente esquema, el sí y el entonces. La hipótesis que has planteado será comprobada mediante la experimentación, a partir de la cual obtendrás datos cuantitativos, cantidades, y cualitativos, descripciones. Aquí te mostramos un ejemplo de una hipótesis. A ver, dice, si la temperatura permanece constante, entonces el levantamiento de la masa de pan será mayor. Recuerda que esto es un ejemplo, no es una hipótesis que podrás utilizar para tu trabajo de indagación. Esto es solo un ejemplo, que dice, si la temperatura permanece constante, entonces el levantamiento de la masa de pan será mayor, donde debes considerar el sí y el entonces. Y los siguientes datos. La causa, que vendría a ser la variable independiente de esta hipótesis, es la temperatura. Y el efecto o la variable dependiente vendría a ser el levantamiento de la masa. Considera estos pasos para que tú puedas hacer tu hipótesis. Segundo punto para el trabajo de indagación. Diseñar estrategias para la indagación. Para definir el método que utilizarás para manipular la variable independiente, te invitamos a responder las siguientes preguntas. Recuerda que estas preguntas deberás responderlas en tu portafolio. Las preguntas son: ¿qué tipo de materiales utilizarás? ¿O qué medidas utilizarás para este experimento? ¿Por qué? ¿O qué instrumentos necesitarás para medir? Letra B. Para definir el método que utilizarás para medir la variable dependiente, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo verificarás el incremento de temperatura? ¿O cómo medirás el incremento de la temperatura? ¿O qué instrumento requerirás para medir la temperatura? Y finalmente, la letra C explica cómo controlarás las variables intervinientes, es decir, cómo te asegurarás de que no cambien durante el experimento, por ejemplo, al tener el mismo tamaño de los envases, el mismo volumen de agua, entre otros. Pues proponemos procedimientos para comprobar mi hipótesis. Es el cuadro que deberás llenar y que recuerda que se encuentra en la ficha de actividades de la semana 31. Ahora te toca proponer procedimientos para comprobar o refutar tu hipótesis. Puedes reemplazar los materiales y utilizar tu creatividad. ¿En dónde vas a reemplazar los materiales? En el experimento que se te está proponiendo en este video y en la ficha de actividades. Aquí está proponiendo que tú elabores 7 pasos. Tú puedes hacer más o puedes hacer menos. ¿De acuerdo? Para ello vas a elaborar una lista de los materiales e instrumentos que utilizarás y considera el tiempo que requerirás para realizar esta experiencia. En el experimento, en el ejemplo, se te está pidiendo que tú lo tengas media hora. Tú puedes tenerlo 1 hora, 2 horas, dependiendo de lo que quieras medir. Elabora una lista de medidas de seguridad que debe de tomar en esta experiencia. Realiza el experimento. En el siguiente encuentro continuaremos con la indagación. Pues bien, llegamos al final de la semana 31. Recuerda que aprender es importante para seguir avanzando. Sigue esforzándote, el camino aún no termina. Nos vemos la siguiente semana. A seguir cuidándonos.